Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estamos de vuelta con una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos y con la mandíbula en el suelo, como dicen por ahí. Hoy vamos a desgranar y analizar con todo detalle el bombazo que saltó el 27 de enero de 2026, una noticia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si habéis leído bien el título, y esta vez no se trata de rumores ni de especulaciones vagas. Lo que os vamos a contar es algo que ha sacudido los cimientos de la industria y ha generado un torbellino de reacciones en las redes sociales y en los medios. Prepárense porque esto promete ser intenso y sobre todo, muy revelador. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de sorpresas, no puedo dejar de recordaros algo súper importante. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal ahora mismo. Es completamente gratis y así no os perderéis ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. Además, vuestra suscripción nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoos el mejor contenido y las últimas novedades del mundo del espectáculo. Dicho esto, vamos al lío. La noticia que ha explotado y que ha sido el epicentro de todas las conversaciones desde el 27 de enero de 2026, y que hoy vamos a desmenuzar es la separación definitiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, parece que la pareja que conquistó corazones tanto dentro como fuera de la pantalla, que nos hizo soñar con cada aparición pública y que protagonizó innumerables portadas, ha decidido tomar caminos separados. Sé que esto puede ser un shock para muchos, porque para los que seguíamos su historia de amor, se presentaban como una de esas parejas destinadas a durar. Pero como bien sabemos en el mundo de las celebridades, las cosas a menudo toman giros inesperados y, lamentablemente, esta vez el desenlace no ha sido el que muchos esperábamos. Vamos a ponernos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, para aquellos que quizás no estén tan al día, se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, donde sus personajes, Eda y Serkan, protagonizaron una química arrolladora que trascendió la ficción y capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Lo que empezó como una amistad profesional, rápidamente floreció en una relación sentimental que se convirtió en tema de conversación constante. Sus seguidores, a los que cariñosamente se les conoce como Keremders, vivieron cada etapa de su noviazgo con gran entusiasmo, celebrando sus viajes, sus momentos juntos y sus muestras de afecto en redes sociales. La noticia de su ruptura, anunciada de forma inesperada el pasado 27 de enero de 2026, ha sido un verdadero mazazo. Los comunicados oficiales, escuetos pero contundentes, apenas han dado detalles, lo que ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones y teorías. Uno de los comunicados, emitido por el representante de Hande, se limitaba a confirmar la ruptura y a solicitar respeto por la privacidad de la actriz en este difícil momento. Por su parte, el equipo de Kerem también emitió una declaración similar, pidiendo comprensión y pormenorizando que si bien han tomado caminos diferentes, siempre guardarán un gran aprecio mutuo por el tiempo compartido. Pero, ¿qué hay detrás de estas declaraciones tan formales? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Las redes sociales, como era de esperar, se han inundado de hilos de conversación, debates y análisis. Algunos apuntan a las diferencias irreconciliables que habrían surgido entre ellos. Se habla de proyectos profesionales que los habrían distanciado, de la presión mediática que habrían sufrido a lo largo de su relación, o incluso de objetivos vitales distintos que habrían comenzado a tomar. Es cierto que ambos son artistas con carreras muy demandantes y que a menudo se encuentran en distintos países o trabajando en proyectos paralelos. Esta dualidad, que al principio parecía fortalecer su vínculo, podría haberse convertido a la larga en un obstáculo insalvable. Recordemos que hace apenas unos meses, circulaban rumores sobre una posible boda. Las imágenes de Hande luciendo un anillo que muchos interpretaron como de compromiso y las declaraciones de Kerem sobre lo feliz que estaba con ella, alimentaron las esperanzas de sus seguidores. Por eso este anuncio de separación ha sido tan impactante y ha generado tanta sorpresa. Ha sido un cambio radical de paradigma en la narrativa que muchos teníamos de ellos. Otra línea de especulación se centra en la intervención de terceros, aunque hasta ahora no hay ninguna prueba sólida que respalde estas afirmaciones. En el mundo de las celebridades, cualquier pequeña interacción o fotografía con otra persona puede ser magnificada, pero en este caso, no ha habido nada concreto que sugiera infidelidad o la presencia de nuevas parejas en sus vidas de forma oficial o semioficial.
Sin embargo, la ausencia de detalles concretos siempre da pie a que la imaginación vuele y se creen escenarios alternativos. Lo que sí parece ser un factor común en las teorías más plausibles es el desgaste natural de una relación, especialmente una que ha estado bajo el microscopio público desde sus inicios. La constante exposición, las expectativas de los fans, las agendas apretadas, todo esto puede pasar factura a cualquier pareja, por muy enamorada que esté. Quizás Hande y Kerem, al ser conscientes de la intensidad con la que se vivía su relación a nivel público, decidieron tomar esta decisión dolorosa pero necesaria para preservar su bienestar individual. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios procesos. Detrás de las sonrisas en las alfombras rojas y de los románticos gestos en Instagram, hay individuos que atraviesan momentos difíciles. La presión de mantener una imagen pública y la realidad de una ruptura sentimental pueden ser abrumadoras. Analicemos un poco más a fondo las posibles razones. Si hablamos de proyectos profesionales, Kerem Bürsin ha estado explorando nuevas facetas como productor y también ha estado involucrado en proyectos internacionales, lo que implica viajes y estancias prolongadas fuera de Turquía. Por otro lado, Hande Erçel ha continuado cosechando éxitos en el ámbito de la actuación, participando en proyectos de gran repercusión y también ha lanzado su propia línea de moda, lo que la ha mantenido muy ocupada. Estas trayectorias tan activas, si bien son admirables, pueden haber dificultado la conciliación de sus vidas. Además, debemos considerar la edad y la etapa vital en la que se encuentran. Ambos están en un punto álgido de sus carreras, con ambiciones y aspiraciones que podrían haber comenzado a divergir. Tal vez uno buscaba consolidar una familia y sentar cabeza, mientras que el otro priorizaba la expansión de su carrera a nivel global. Estas son simplemente especulaciones, por supuesto, pero son hipótesis que se barajan con frecuencia en casos similares. También hay que tener en cuenta el factor fanatismo. Los fans de Senkal Kapm y de la pareja Hande Kerem son extremadamente apasionados. Han invertido tiempo y emoción en su relación, y para muchos, esta noticia es como si algo propio se rompiera. Esto, a su vez, puede generar una presión adicional sobre la pareja, incluso después de la separación, con fans intentando reavivar la llama o especulando sobre reconciliaciones. En este punto es fundamental hablar de la madurez con la que ambos han abordado esta noticia. A pesar de la tristeza que pueda haber generado en sus seguidores, la forma en que han manejado la comunicación, siendo respetuosos y solicitando privacidad, es un ejemplo de profesionalismo y de cuidado personal. Han optado por un camino menos escandaloso y más sereno, lo cual, aunque pueda ser decepcionante para aquellos que esperaban un drama, es lo más saludable para ellos. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de sus carreras? Si bien es cierto que las relaciones de pareja entre celebridades a menudo se convierten en parte de su identidad pública, ambos Hande Erçel y Kerem Bürsin son artistas con talento y reconocimiento propio. Sus carreras tienen una base sólida que trasciende sus relaciones personales. Es probable que tras un periodo de adaptación, ambos continúen cosechando éxitos y se les vea en nuevos proyectos. De hecho, ya se rumorea sobre posibles nuevos roles para ambos en producciones internacionales que los posicionarían aún más fuerte en la escena global. Podríamos decir, analizando la situación desde una perspectiva más amplia, que esta noticia, aunque dolorosa, marca el final de un capítulo muy importante en sus vidas, pero también el comienzo de nuevos caminos. Para Hande significa la oportunidad de seguir explorando su faceta como referente de moda y embajadora de diversas marcas, además de continuar con su carrera actoral. Para Kerem representa la posibilidad de seguir consolidando su presencia en el cine y la televisión internacional, quizás asumiendo roles más desafiantes y explorando géneros diferentes. La reacción en las redes sociales ha sido masiva. Hashtags como #Hande Kerem, #Senkal Kapm y #Noticias de famosos se han vuelto tendencia a nivel mundial. Los comentarios van desde la tristeza y la decepción hasta el apoyo incondicional y los deseos de felicidad en sus nuevos caminos. Hemos visto también muchos mensajes de admiración por la forma en que han manejado la situación con dignidad. Es importante reflexionar sobre cómo estas noticias nos afectan como público. Nos involucramos emocionalmente con las historias y las personalidades de los famosos, y cuando estas historias tienen giros inesperados, es natural sentir una mezcla de emociones. Sin embargo, debemos recordar que detrás de cada titular, hay seres humanos con vidas complejas. Para concluir y recapitulando todo lo que hemos analizado,
la noticia del 27 de enero de 2026 sobre la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, un acontecimiento de gran impacto en el mundo del entretenimiento. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta ruptura, desde las diferencias profesionales y personales hasta el desgaste de la vida bajo los reflectores. Si bien la ausencia de detalles concretos deja espacio a la especulación, la forma en que ambos han comunicado la noticia sugiere un enfoque maduro y respetuoso hacia su intimidad. Lo que está claro es que este es un momento de transición para Hande y Kerem, y aunque para muchos sea el fin de un sueño de cuento de hadas, también marca el inicio de nuevas oportunidades y capítulos en sus vidas y carreras. Les deseamos lo mejor en sus respectivos futuros, y estamos seguros de que seguirán brillando con luz propia. Y ahora, amigos, llegamos al final de este análisis. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esta noticia. ¿Os ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Creéis que habrá reconciliación en el futuro, o consideráis que esta separación es definitiva? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que siempre estamos deseando leer vuestras opiniones y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Vuestro feedback es oro para nosotros. Y por favor, si este vídeo os ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, no olvidéis darle un buen asterisco me gusta. Compartidlo con vuestros amigos, familiares y con todos aquellos a quienes creáis que les pueda interesar esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho y queréis seguir al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.